Bienvenidos a Ecos del Abismo. Desde hace años trabajo de noche y cada viernes tengo el mismo ritual. Ir a una taquería que descubrí casi por accidente, cerca del centro de la ciudad. La taquería no tenía nombre, solo un letrero que decía tacos en letras ya descoloridas. Al principio, iba porque los tacos eran buenos y baratos, pero después comencé a notar algo raro. Siempre, sin importar la hora, había al menos una mesa ocupada por alguien en completo silencio. No hablaban, no miraban el teléfono. Solo comían lentamente, como si el tiempo no existiera para ellos. Una noche, el dueño, un hombre de aspecto cansado pero amable, me ofreció probar un taco especial. Lo preparó él mismo, con una carne que se veía más jugosa y un color más intenso que el resto. No pregunté mucho, pero al primer bocado, supe que ese taco tenía algo extraño. Sabía delicioso, pero el sabor me dejó una inquietud inexplicable, como si algo dentro de mí empezara a cambiar en ese instante. Me atreví a preguntar de qué era, pero el dueño solo sonrió en silencio, como si mi pregunta no tuviera sentido. Esa noche, después de los tacos, el sueño no me llegaba. Cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del dueño con su sonrisa extraña, mirándome en silencio. No lograba sacarlo de mi cabeza. Al día siguiente, volví a la taquería para intentar preguntarle de nuevo sobre el taco especial, pero algo había cambiado. El dueño ya no estaba. En su lugar, atendía a un joven con el mismo silencio inquietante. Pregunté por el dueño, y el joven simplemente me dijo que él ya no trabaja aquí. Me quedé en shock. ¿Qué había pasado en menos de una noche? Nadie parecía notar la diferencia, y los clientes seguían en sus mesas, comiendo en silencio. Me di cuenta de que, entre los clientes, reconocía algunas caras. Eran personas que había visto en la taquería en visitas anteriores, pero ahora parecía que nunca se iban. Sus rostros pálidos y miradas ausentes me helaron. La taquería comenzó a obsesionarme. Soñaba con los tacos, con la carne roja y jugosa, y con el sabor indescriptible que me había dejado aquel taco especial. Era una mezcla entre placer y terror. Durante una semana, intenté no regresar. Sin embargo, cada vez que pasaba por el lugar, algo en mi interior me empujaba a entrar. Era una atracción imposible de resistir. Una noche, decidí confrontar al joven. Le exigí saber qué estaba pasando, qué era lo que vendían ahí. Pero él, sin decir una palabra, simplemente señaló una puerta en la parte trasera del local. Al entrar, me encontré con una cocina pequeña y sucia, y en un rincón, un freezer oxidado. La curiosidad me ganó y lo abrí. El frío golpeó mi cara y un olor metálico me hizo retroceder. Dentro del freezer había trozos de carne, pero no parecían de ningún animal que pudiera reconocer. Eran partes que parecían humanas. Cerré la puerta del freezer de golpe, intentando calmarme. En ese momento, escuché pasos detrás de mí. Era el joven, mirándome con ojos vacíos, sosteniendo un cuchillo. Me quedé paralizado, incapaz de moverme, sintiendo el terror en cada poro de mi piel. Justo cuando estaba a punto de gritar, otra figura apareció en la puerta. Era el dueño, con la misma sonrisa siniestra. Me dijo en voz baja que no debía haber mirado dentro del freezer. Intenté correr, pero sentí una presión en el pecho. El dueño se acercó y, con una voz calmada, me susurró que una vez que probaba el taco especial, ya no había marcha atrás. Sin saber cómo, me encontré de nuevo en la mesa, con un plato frente a mí. Era otro taco, idéntico al primero, y el dueño me miraba, esperando que lo comiera. Aterrorizado, traté de levantarme y huir, pero mis piernas no me respondían. Era como si algo invisible me sujetara a esa silla. En un acto desesperado, tomé el taco y lo tiré al suelo. La carne se desparramó, mostrando una textura y un color que me hicieron comprender de qué estaba hecha realmente. Antes de que pudiera gritar, todo se apagó, y lo último que vi fue el rostro del dueño, su sonrisa amplia y sus ojos vacíos como pozos sin fondo. Desperté en mi cama, sudando y con un sabor metálico en la boca. Miré mis manos, esperando ver manchas, pero estaban limpias. Sin embargo, un miedo profundo me recorrió al ver la marca de grasa en mi camiseta, como si hubiera estado comiendo tacos toda la noche.
Traté de convencerme de que había sido un sueño, una pesadilla sin sentido. Pero cada vez que paso por la taquería, siento una atracción extraña, como si mi cuerpo recordara aquel sabor prohibido. Desde esa noche, he tenido que luchar contra el impulso de regresar. No puedo evitar mirar hacia el lugar, esperando ver la figura del dueño o del joven en la entrada, con ese taco especial que no me atreveré a probar nunca más. O, al menos, eso intento, porque en mis sueños la tentación siempre me gana. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Hace unos meses, descubrí una taquería que estaba abierta hasta la madrugada. La encontré después de una noche de trabajo pesado, cuando el hambre me tenía de mal humor y las opciones eran pocas. Lo raro de esa taquería era que, sin importar la hora, siempre estaba vacía, como si solo esperara a clientes extraviados. Esa primera vez, me atendió una mujer de ojos cansados pero fijos, que parecía leer cada pensamiento mientras preparaba los tacos. No dijo mucho, y apenas recibí la orden, se alejó con pasos lentos, como si cargara un peso invisible. La carne de los tacos tenía un sabor tan peculiar que me dejó en silencio. Era intenso, con un toque ahumado que nunca había probado en otro sitio. Cuando terminé, volví al mostrador para pagar, pero la mujer simplemente me miró y dijo: «Aquí, el pago es otro». Su comentario me pareció raro, pero lo ignoré. Al salir, el aire se sentía pesado, y mientras caminaba, tuve la sensación de que alguien me observaba. Aquella fue solo la primera visita. Después, algo me arrastró de vuelta, noche tras noche. La segunda vez que fui, noté que había alguien más. Un hombre en una mesa al fondo, comiendo solo y en silencio. Tenía la mirada fija en su plato, y por un momento, nuestros ojos se cruzaron. Su expresión era de terror. Me sentí incómodo, pero ordené los tacos. Esta vez, la mujer ni siquiera se acercó. Solo dejó la orden en la barra y desapareció hacia la cocina. Me pareció extraño, pero el hambre me superaba. Al terminar de comer, me di cuenta de que el hombre seguía en su mesa, sin moverse, con la mirada perdida. Traté de no hacerle caso y salí rápidamente, sintiendo un frío inexplicable. Las noches siguientes, intenté evitar la taquería, pero algo en mi interior me empujaba a regresar. Era como si los tacos tuvieran una especie de magnetismo del cual no podía escapar. En una de mis visitas noté que el hombre del fondo ya no estaba, pero en su lugar había otra persona, una mujer de aspecto desaliñado, con la misma expresión vacía en el rostro. Comencé a sospechar que algo raro estaba pasando. ¿Por qué siempre había alguien diferente en esa mesa al fondo? ¿Y por qué todos parecían tan perturbados? En una noche especialmente fría, decidí que no volvería. Sin embargo, esa misma madrugada, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. Decía: «Te esperamos, eres el último cliente». A pesar de mi miedo, la curiosidad me ganó y fui a la taquería. La mujer me recibió con una sonrisa extraña y me señaló la mesa al fondo. Al acercarme, noté un plato servido, pero no había nadie. Me senté, observando la carne de los tacos. Parecía igual que siempre, pero un leve olor a hierro me hizo dudar. La mujer seguía observándome desde la barra, esperando a que diera el primer bocado. El primer bocado sabía diferente. Había algo amargo, casi metálico, en la carne. Miré a la mujer, y ella simplemente me sonrió, con una mirada que me heló. Sentí un dolor extraño en el estómago y comencé a marearme. La visión se me nublaba, pero alcancé a ver que otra persona entraba en la taquería, caminando con pasos lentos. Fue entonces cuando lo comprendí. La taquería solo servía a clientes perdidos, almas que deambulaban en la noche sin un destino claro, personas que ya no regresaban a casa. Traté de levantarme y salir, pero mi cuerpo no me respondía. La mujer se acercó y con voz suave me susurró: «Ahora eres parte de ellos». Mis manos se aferraban a la mesa y sentí que el tiempo se detenía. La puerta de la taquería se cerró sola, y un silencio sepulcral invadió el lugar. Mientras mi visión se desvanecía, observé a la siguiente persona que entraba, una joven con la misma expresión que yo había tenido al principio. No sabía lo que le esperaba. Antes de perder el sentido, comprendí que estaba atrapado,
condenado a ocupar esa mesa en el fondo, esperando a otro cliente que vendría, sin saber a ocupar mi lugar. Cuando desperté, estaba en la misma mesa. El local estaba oscuro, y frente a mí había un plato con tacos servidos, pero ahora yo era el único en la taquería. El aire era pesado, y cada sonido parecía un eco de algo sin vida. Recordé las palabras de la mujer: «Eres el último cliente». La puerta estaba cerrada, y sin embargo, cada noche alguien nuevo entra al local, sin imaginar que, cuando se sienten a comer, ellos también perderán su lugar en el mundo. Con los días me resigné. Ahora cada vez que alguien entra, yo los observo desde mi mesa en silencio. Nadie parece verme, pero estoy ahí, esperando que otro tome mi lugar. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Una noche, después de una larga jornada, salí a buscar algo rápido para cenar. Fue entonces cuando me topé con una taquería que no había visto antes. Su letrero era sencillo, casi imperceptible, pero algo en su aspecto antiguo me atrajo. Al entrar, el ambiente era extraño. La luz tenue apenas iluminaba el pequeño local, y en el fondo, un anciano me observaba desde detrás del mostrador. Con voz casi inaudible, me ofreció un taco especial, que según él, solo pocos podían probar. Sin pensarlo demasiado, acepté. Me senté en una de las mesas, y al primer mordisco, supe que ese taco escondía algo más que sabor. La carne tenía un gusto intenso, como si estuviera impregnada de un secreto antiguo. Al mirarlo, noté que el anciano seguía observándome, y algo en su mirada me hizo sentir intranquilo, pero estaba tan delicioso que terminé el taco, ignorando esa sensación incómoda. Al final, le pregunté al anciano de qué era la carne, y él, con una media sonrisa, solo murmuró: «Es un sabor que te seguirá toda la vida». No le di importancia, y pagué, pero desde ese día, mi vida cambió. La noche siguiente, intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos, veía la imagen del taco y el rostro inexpresivo del anciano. Había algo en ese taco que no podía olvidar. Desesperado, volví a la taquería para intentar aclarar mis dudas, pero cuando llegué, no había ningún letrero ni señales de que el local hubiera existido. Pregunté a los vecinos, pero todos me miraron extrañados. Decían que en esa esquina jamás había habido una taquería, lo cual me dejó perturbado. Esa noche, mientras trataba de dormir, escuché un susurro: «Regresa». Al abrir los ojos, vi la sombra del anciano en la esquina de mi habitación, observándome en silencio. Sentí un escalofrío y cerré los ojos, esperando que desapareciera. Pero cuando los abrí de nuevo, el anciano ya no estaba. Sin embargo, el susurro continuaba, como si viniera de dentro de mí. Durante los días siguientes, la voz se hizo más insistente. «Regresa al taco», repetía en cada momento de silencio. La imagen del taco especial volvía a mi mente, como si me llamara desde algún rincón oculto. Al borde de la desesperación, intenté buscar ayuda, pero cada vez que hablaba del taco, la gente me miraba como si estuviera loco. Nadie entendía lo que sentía. Una noche, el hambre se volvió insoportable. Sin pensarlo, salí a buscar de nuevo la taquería, como si algo más allá de mi voluntad me guiara. Al llegar a la esquina donde había estado la taquería, encontré el lugar desierto. Sin embargo, al cerrar los ojos, pude oler el aroma de la carne asada. Abrí los ojos, y ahí estaba de nuevo la taquería, como si hubiera aparecido de la nada. El anciano me esperaba, con un taco servido en la mesa. Me acerqué, sintiendo una mezcla de terror y fascinación. La carne lucía más oscura, y el anciano me hizo un gesto para que la probara. Sin poder resistirme, tomé el taco y le di un mordisco. Esta vez, el sabor era aún más intenso, y cada bocado me llenaba de recuerdos extraños, de lugares que nunca había visitado. Cuando terminé, miré al anciano y le exigí saber qué me estaba pasando. Él solo me miró y dijo: «Al probar este taco, te conviertes en parte del secreto». Sentí que el lugar se desvanecía, y el mundo a mi alrededor se volvía borroso. De pronto, estaba solo en la oscuridad, con el anciano parado frente a mí. Él susurró algo incomprensible, y de pronto sentí un dolor intenso en el pecho, como si algo dentro de mí
estuviera cambiando para siempre. Antes de desvanecerme, el anciano se inclinó y dijo: «Ahora, eres uno de nosotros. Eres el próximo en servir el taco prohibido». Desperté en la misma esquina donde encontré la taquería por primera vez, pero ya no había rastro de ella. En mi bolsillo sentí algo extraño y al sacar la mano, encontré un pequeño menú que decía: «Taco especial, servido solo para elegidos». Desde entonces, he tenido una compulsión que no puedo ignorar. Cada noche, busco a alguien extraviado y lo llevo al lugar donde, aunque nadie más lo ve, yo sé que está la taquería. Porque ahora, soy yo quien debe ofrecer ese taco especial, esperando que alguien más se atreva a probarlo y me libere del secreto.